Ha terminado la espera de One Piece y nos ha dejado cosas bastante interesantes. En todos lados, la prensa, hasta los mismos usuarios, la han catalogado como un éxito rotundo. Después de que Netflix nos tuviera acostumbrados a tanta basura, era bueno escuchar que al fin se había roto la maldición. Pero todos omiten el elefante de la habitación, y alguien tiene que hablar de ello. Me refiero a que la palabra éxito depende de qué lado la veas. Pero ¿cómo es posible que esta escena icónica sea parte del fracaso? Para esto me tengo que regresar al principio y explicarte toda la composición de dicha serie, porque hoy, al día que hago el video, ya se confirmó la temporada 2, pero llegaremos a eso. Obvio, habrá spoilers, que a estas alturas ya es algo obvio, pero nunca está de más advertirlos. Para esto comenzaremos con lo que hace que One Piece se aleje con creces de los demás live action. Lo más importante es que mantiene solo lo necesario de su homónimo anime al momento de hacerlo todo, pero no por ello es una calca o copia solo con personas y cosas caras. Antes de que grites, déjame explicarte. Los animes están hechos para romper la barrera de la imaginación, desde la perspectiva que se elija. ¿Que quieres hacer un robot gigante? Genial, ahí lo tienes. Te incluye unas tijeras waifus, obvio una tiene que ser morena para inclusión. ¿Quieres un monstruo devorahumanos que esté desnudo? Papi, toma, te lo regalo. Y voy a agregar más para que se vea más épico, rey. ¿Que quieres un gato antropomórfico que sea wifiable? Ese te lo debo porque la verdad no me salió. Pero ¿qué te parece si te doy una femme fatal con un lore excelente y éxito asegurado? En las caricaturas y el anime, el límite es la imaginación de quien decida crearlo. Digamos que las barreras de la realidad no existen a la hora de plasmar algo. Entre más loco, mejor. Como el Sharingan, que tiene la capacidad de crear realidades infinitas, que si rompe o no los poderes en Naruto, eso ya es otra historia. Esa fortaleza era la misma debilidad del anime, y la gente tenía miedo de ver cómo iban a crearlo en su mundo de One Piece. Muchos se preguntaron cómo los plasmarían y qué pasaría con algunos personajes o su representación, si iban a dejar de lado sus características esenciales o lo iban a hacer un poco más real, y ese era un problema al que la serie se enfrentaba. En su mayoría hay personas que son caracterizados de una manera muy infantil, por así decirlo, y se verían afectados si se cambiaran a humanos. Ejemplos tenemos a lo largo de la historia, que ya no voy a mencionar Dragon Ball. Está la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas, que al pasarla al mundo real y tratar de serle fiel al personaje, terminaron por crear un monstruo y una aberración. Vuelvo a lo mismo, hay cosas que se ven bien en dibujo, pero no en la realidad. One Piece evitó a toda costa este tipo de situaciones, intentando dar un toque más realista a todo su mundo. Como no sé mucho del anime, intentaré no meterme tan a fondo en el mismo, pero sí haré mención de lo que a mi parecer es lo más importante, porque hoy estamos hablando de live action. Por ejemplo, Alvida, un personaje regordete con cara aplastada, no había necesidad de hacerla exactamente igual. Terminarías gastando presupuesto que bien puedes aprovechar en otra cosa. Simplemente buscas a alguien de facciones similares y das a entender que la intención era esa. Nada más, nada menos. Y así de sencillo. Tenemos otra escena donde Kobe es miedoso en todo momento y siempre está tembloroso. Ahí se limitaron a mostrarlo como una persona que no está segura de sí mismo y está esperando a que le digan qué hacer, siempre pensando en las consecuencias. Sin embargo, no sale volando, no chilla ni moquea. Su actuación, desde mi punto de vista, es magistral para darle vida al personaje. Porque nuevamente, si intentas plasmar todas sus facciones, quedarán cosas poco creíbles y bastante raras. Si no me creen, veamos Fullmetal Alchemist. Pinako, la persona que cuidó de los hermanos Elric, tiene una coleta un tanto extraña. En el anime se ve bien, pero en la realidad no encaja y parece un pedazo de cartón mal puesto. Y esto aplica a todos los personajes. El hijo del Capitán Morgan, que es un dolor de huevos y arrogante, al principio lo ponen con cabello largo y al final, como venganza de Zoro, lo terminan haciendo como en su versión de anime. O la niña que le daba la bola de arroz a Zoro, quien se la come toda pisoteada, queda mucho mejor en el live action que en el anime, siendo un contraste de emociones para todos. Y no está mal, hay partes que tienen más peso con actores reales, y si lo sabes aprovechar, tendrás algo que no podrás igualar con el anime, porque hasta cierto punto es algo más caricaturesco, pero para gustos los colores. Empecemos por el sombrero de paja. En el live action se siente más genuino o más humano. La parte donde él está con Shanks y está chingue y chingue que quiere ser pirata, al principio fue molesta desde mi punto de vista. Luego me tragué mis palabras para ver que era parte de la construcción del personaje. Shanks sabe cómo manejarse, si puede evitarse problemas lo hará. No tiene sentido pelearse con cada persona que encuentre frente a él, siendo una de las lecciones que Luffy le falta por aprender.
Por eso cuando se tragan su brazo, por fin entiende que era un idiota y que no estaba listo para ir de aventuras, pues su carácter le terminaría ganando y no duraría ni un minuto en el mar. Por otro lado, cuando madrean a Zoro, él sigue en su mundo de fantasía, hasta que los demás le explican que la vida no es como él la ve, que hay veces que debes de ser un capitán a como de lugar sin importar lo que pueda generar en tus compañeros. Y eso a grandes rasgos con Luffy. Zoro, por otro lado, su historia es más reconfortante. Desde un inicio se muestra que es un perdedor que aún con 2 espadas no puede encontrar una chica. Aunque ella después explica que el tiempo será mejor para él que para ella, en ese momento él se da una tarea que deben de tener juntos a futuro, y mientras llegue ese día intentará mejorar a como de lugar, no sin antes tragarse su orgullo y aceptar la realidad. Después, cuando se rinde contra ojos mamadores, muestra que no está hecho para poder decir que quiere ser el mejor espadachín. Pero la fuerza no gana peleas, conejo. Pues solo había entrenado a nivel local y esta persona tenía una experiencia que no se puede comparar. Y lo termina perdonando. Que si es o no guionazo es algo que no pienso abordar porque no es la idea de este video. Continuando con Sanji, siendo un cocinero tiene algo que no había visto en mucho tiempo. Un mensaje cruel y real de lo que es la vida. Él era el mejor dentro de su ámbito, no había nada sobresaliente si lo vemos desde un punto realista. Era un buen cocinero, pero hasta ahí. Muchas veces era rebajado para que dejara de cocinar, y en un principio no se entendía por qué. Al menos yo, una persona que no tenía conocimiento de la serie, no me imaginaba que esto iba a ser mucho más allá. Cuando están esperando en una isla, porque quedaron a la deriva, fue algo demasiado épico. Él era solo un niño, como la mayoría pensaba que todo lo podía arreglar o que las aventuras son decisiones de un día y que puedes vivir de ellas, cuando se le da un perro golpe de realidad con el pies rojos. Podría analizar la historia detrás de él, sin embargo solo me limitaré a decir que eligió salvar la vida del niño. Fue como si viera en retrospectiva su vida, darse cuenta que él tenía el mismo sueño pero que al final se había dado por vencido, que eligió su vida y que si terminaba ahí era porque él lo había decidido así. A diferencia del niño, él no tuvo elección de siquiera seguir su sueño, intentar cambiar de camino o perecer en la gran línea. Para él la moneda estaba lanzada y la suerte no estaba de su lado. Por eso es que tiene tanto peso cuando te das cuenta que se comió su pierna para darle toda la comida a Sanji y así intentar salvarlo. Uno podría decir que es la mejor parte, pero ni de lejos, al menos no desde mi punto de vista. Como dije, Pierna Roja siempre lo humillaba e intentaba que no cocinara. El motivo era que estaba cansado de ver cómo desperdiciaba su vida en un lugar que no era el que él deseaba, que esa hambre de aventura se había desvanecido, ya sea por amor, agradecimiento o lo que fuera, no se movía de ahí, solo era un sirviente más. Era lo que más le dolía, porque para una persona como Sanji, el que lo obligaran a hacer algo ocasionaría el efecto contrario, por eso no se lo decía directamente. Hasta que se despiden nos muestran que por fin él puede descansar y ver que todo ese momento en las piedras esperando más de 2 meses valió cada maldito segundo. Fue como un padre que entendió el sacrificio que había hecho y que todo el momento que había pasado en esa piedra por fin había sido su decisión correcta. Su hijo adoptivo era libre de seguir su sueño, de intentar llegar a donde él no pudo o perecer en el intento, despidiéndose cada uno a su manera. Gracias por apoyarme con toda mi mierda estos años, viejito. Y luego sigue Usopp, que la verdad este personaje me da hueva y se me hace de lo más inútil. Tengo entendido que en el anime se vuelve mejor o algo así, pero no el live action, y con el acontecimiento de su madre me da igual sinceramente. Se me hizo muy ZZ, y no pienso despreciar más tiempo con él mencionándolo. Pero dejé lo mejor para el final, la waifu Nami. Tiene los momentos más emotivos y de mejor apreciación. En varias ocasiones la ponen en la situación de que todo en lo que creía era una falacia construida por ella misma. Y si siguen mi canal saben que adoro y me succiona, por no decir otra cosa, la idea de la píldora roja y la azul metafóricamente hablando. El primero y más obvio es con Luffy. Tenía la idea de que ser un pirata implicaba arrebatarle las cosas que más amas a los demás, sin consecuencia alguna, limitándose a sus vivencias personales, cosa que él desmintió al ayudarla al inicio y al final de la serie. Cuando entabla conversación con Kaya, la waifu del que no debe ser nombrado, le dan cada que pueden golpes de realidad, cambiando su percepción de la gente adinerada y que la única perra desalmada y cinética en la habitación era ella. De hecho, cada que interactúan esas dos, la hacen sentir miserable por los perjuicios que venía cargando,
casi como si los escritores desearan que vieras qué tan retorcida era su visión sobre sus carencias y el mundo en el que creció. Pero no acaba ahí. Entre más nos muestran al personaje, observamos la evolución del mismo. Pasamos de un me caga el mundo y todos son unos idiotas a preocuparse por Luffy y Zoro y sentir ella misma que lo que hacía era lo correcto, justificando en su mente y pensando que tal vez en otras circunstancias podrían haber sido los mejores amigos, pero no en esta realidad. O como cuando tomó la decisión de unirse a los piratas después de ver cómo tomaban la vida de su madre adoptiva. Tuvo que cargar con el odio tanto de la aldea que la vio crecer como de su propia hermana, culminando con la frase: cuando cumplí 12 dejé de usarlos, fue mi regalo de cumpleaños. Y finalizando con un cuchillo, intentando quitarse el tatuaje de Arlong, representando una marea de emociones en un instante, como el abuso sufrido, gente que vio irse, odio por parte de su familia, personas a las que les mintió y que el trabajo de años se le desvanecía en las manos mientras veía a su aldea ser quemada, tanto tiempo desperdiciado en tan solo unos segundos. Es una escena tan poderosa que la misma Emily Rudd, persona que le da vida al personaje, no puede evitar llorar al verla nuevamente. Y siendo sincero, sin ser fan mamador, me sacó lágrimas y risas toda esta temporada, y eso que ni de lejos pienso ver el anime. Y es que para darle más realismo usaron un poco de efectos de cámara con algunas animaciones escondidas entre las sombras, al igual que difuminados, para darte esa inmersión en que se estaban usando las frutas. De lejos se ve que pensaron bien cómo aprovechar cada una de sus cualidades para entregar un producto de calidad, dejando tantos escenarios memorables como personajes que pasarán años y serán referentes a la hora de crear un anime y pasarlo al live action. Claro que esto no salió de la nada. En varias ocasiones se explicó que los escritores contratados debían tener una cualidad que era de suma importancia, y eso es respeto por la obra original, algo que se vio en todo momento. No inventaron situaciones locas o un contexto que nada tuviera que ver, se apegaron a seguir los inicios básicos. Por otro lado, Oda, creador, puso como condición que si deseaban llevar al live action, debían respetar el origen de los personajes principales, los cuales son Zoro, Nami, Luffy y Sanji, algo que se siguió al pie de la letra. También que Oda fue consultado en todo momento para saber si algún cambio o movimiento estaba permitido, y de no ser así, o se reescribía la escena o no se hacía, algo que claramente se ve durante toda la serie. Solo hay una cosa de la cual se arrepiente, y esto no lo estoy inventando, es un hecho, es la aparición de Garpa. Esto se permitió porque se le insistió y persuadió en múltiples ocasiones para que él diera el sí, cosa que hoy no le ha gustado y lo expresa abiertamente. Además, debemos agregar la elección del elenco, siendo algo fundamental a la hora de elegir a cada uno de ellos, tomando aspectos como la manera de hablar, forma de caminar, gestos faciales y hasta el tamaño de las manos, porque pareciera no tener importancia, pero en cada momento que uno ve a los mismos, se siente que esa persona nació para interpretar a dicho personaje, logrando una sinergia casi indescriptible. Marty Abe, pero solo estás halagando One Piece, ¿por qué dices que es un fracaso exitoso? Aquí es donde viene la parte que no te va a gustar oír, porque te hablaré de lo mejor y más sensual de las cosas y de la vida. Así es, estoy hablando de las matemáticas. Porque en internet y todos lados dicen que la temporada 2 era un hecho, pero solo se limitaban a citar fuentes digamos cercanas, pero nada que Oda o la propia Netflix pudiera confirmar. ¿Qué les pareció la primera temporada de One Piece? Pasé mucho tiempo trabajando con Netflix y Tomorrow Studios. Parece que todo el mundo ha disfrutado la serie, lo que hace que el trabajo duro de la producción realmente valga la pena. A los fanáticos de One Piece durante estos años y a los que lo vieron por primera vez, muchas gracias. A 2 semanas del lanzamiento recibió una gran noticia. Netflix decidió renovar la serie. Las aventuras de Iñaki y Sombrero de Paja continuarán. Todavía tomará su tiempo tener los guiones listos, así que tengan paciencia. A partir de ahora, los Sombreros de Paja necesitarán un gran médico. Y esto sí es oficial, para que no lo anden viendo en otros lados. Y antes de eso era solo humo, la prensa si algo le caracterizaba era inventar noticias. Incluso he encontrado notas diciendo que Emily Rudd dejará de actuar después de esta temporada, pero esto no es un video de especulaciones, así es que continuemos. Netflix ya hizo un gasto considerable al momento de hacer un live action, por lo que tiene sentido que continúe por este camino, pues los gastos fuertes están ahí, como los barcos usados, vestuario que la mayoría de las veces son creados, es algo que no vas a realizar nuevamente, por así decirlo. No tendría sentido gastar millones en un barco que solo usarás una temporada y terminarás o donándolo o destruyendo.
Con esto empecemos por el presupuesto, que es el más obvio pero no el menos importante. 17 millones por episodio no es poca cosa, lo he dicho en otros videos, y comparando con Juego de Tronos, One Piece es más costosa y es donde empiezan los problemas. Déjame te explico. Porque yo también me lo creí cuando leí los espectaculares y noticias diciendo que One Piece había roto récords y entraba en el top de las series más vistas en la plataforma y que no había precedentes, que simplemente era el fenómeno One Piece. Pero si algo tienen las estadísticas es que hay dos formas de explicarlas, y ninguna es igual dependiendo de qué tan a tu favor quieres que esté. Resulta que durante su primera semana, One Piece juntó la nada despreciable cantidad de 145 millones de horas en la plataforma, lo que no está nada mal y podrás decir que es genial, ¿no? Pero una serie que nadie esperaba y nadie pidió juntó 148 millones, y se llama Queen Charlotte. Resulta que esta serie tuvo un presupuesto de 50 millones por 6 episodios, lo que vendría siendo 8.2 millones por episodio, algo que no suena bastante, ya que los 50 millones distancian mucho de los 136 de One Piece y con menos horas de las que debería. Pero eso no es todo, el Sombrero de Paja fue número 1 en 93 países. Impresionante, ¿no lo crees? Pues no, la reina de la que estoy hablando lo fue en 91 en su semana de estreno. Increíble. Si eres fan de One Piece, en este momento seguro estás a nada de romper el montío, y no te culpo. Pero esto no acaba aquí porque no hemos entrado en la parte más triste de todo. Pero continuemos por la línea. ¿Entienden? Porque One Piece y Gold Roger, el tesoro... Bueno, me voy a callar. Aquí un chefcito chihuahua. Hace mucho en mis videos me decían que no podía comparar una serie con otra, en específico Doctor House con Amphibia. Mencionaba a alguien que para hacerlo necesitaba ser igual en historia, trama, argumentos y todo eso, lo que francamente no tiene sentido. La comparación funciona para identificar qué se hizo bien y qué se hizo mal al realizar algo. Como aquí con One Piece, sería lógico decir que Netflix no podría hacer una comparación porque un usuario dijo que no eran series iguales y que era imposible. Adicional a esto, resulta que Sweet Tooth temporada 2 también fue top en 61 países, y uno dirá, wow, era normal, porque es segunda temporada, lo que es muy pero muy engañoso. ¿Verdad que podemos jugar con la estadística? Y con todo, falta un factor fundamental a la fórmula, llamado TikTok. Algo que nunca pensé que diría esta vez, pero de hecho sí sirve de algo. Porque si recuerdan la serie de Wednesday, había un baile super succionador de la única y detergente. De repente la veías en todos lados, porque era contenido viral que se expandía sin reglas ni frenos. En dicha plataforma, para darles una idea, el hashtag One Piece Live Action al momento de hoy de hacer este video tiene 2.5 billones contra las 32 de Wednesday, y sé que ya pasó bastante tiempo, pero vamos a dejarla en 25, o sea 7 billones menos. Si bien es cierto, esto es un conjunto de casualidades, por así decirlo, un TikTok ayuda mucho a que un contenido se haga viral y atraiga mucho más público, porque había gente que veía dicho baile y empezaba a consumir material sin saberlo y terminaba por interesarse en la serie. No significa que todo el mundo lo haga, pero vaya que ayuda en parte, porque Wednesday en su cuarta semana obtuvo 173 millones de horas contra las 140 de One Piece en su estreno. La familia Addams en la plataforma tuvo 341, siendo top en 93 países la primera semana, y costó nada menos que 90 millones, al parecer 46 millones de dólares más barata que One Piece y con mucho más público. Esto es con datos de Netflix oficiales. Si a esto agregamos el hype que había porque la serie fuera un fracaso o un éxito, los números se quedan bastante cortos a la hora de hacer cuentas, porque estamos hablando de una serie de más de 1000 capítulos, con una base de fans muy sólida y con gente que solo la deseaba ver por el odio que le tenía la misma o por estar completamente fascinados por la serie. Agregando esto, durante mucho tiempo la campaña de marketing se intentó hacer por todos los medios posibles. Que si exposición en México de One Piece o en otros países, que Iñaki visitando a Oda, que el cast reaccionando a... y tanta cosa que al final no resultó como se esperaría. En términos reales, los números no son suficientes para decir que fue un éxito contundente como lo mencionan. Porque como se los he mostrado, series con menos presupuesto, menos seguidores y menos marketing lograron más al momento de la verdad, pues no está recibiendo lo que se esperaba.
Los buenos deseos y la gratitud de la gente no son suficientes para levantar un producto. Al final de todo, se mide con métricas y dinero. Claro que Netflix tiene la idea siempre de renovar series que no son un éxito y cancelar las que sí lo son. Ojo que no por ello estoy diciendo que One Piece sea mala, sino todo lo contrario. La razón de la miniatura es que en realidad One Piece sí es un éxito por todo lo que la rodea, por cómo lo crearon y por cómo están adaptando un anime al mundo de live action. La única situación es que podemos esperar que para la temporada 2 ya tienen la experiencia necesaria y sabiendo que hicieron las cosas bien pueden mejorar alguna que otra cosa, pero al final los negocios son negocios. Eso mismo es el problema. Netflix demostró que sí se puede hacer un live action de calidad viniendo de un anime, si pones todo el empeño y ganas de hacerlo, pero que este tiene un costo-beneficio muy limitado, donde las ganancias se verán reducidas y deberás decidir cuánto estás dispuesto a apostar a cada adaptación si quieres seguir por este camino. La vara está muy alta en todos los aspectos, porque como suele pasar y es casi siempre una realidad, cada nueva temporada se incrementará el presupuesto. Entonces Netflix estará dispuesto a terminar lo que inició, con 7 temporadas como dicen los medios que necesita One Piece para llegar al capítulo 1000, o simplemente se quedará en el camino. Son datos duros, pero ahí están, y me sorprende la verdad que nadie está hablando de esto, porque en todos lados que he leído todos hablan del éxito que ha tenido a comparación con Stranger Things, a comparación con Wednesday y a comparación con Queen Charlotte, pero nadie habla de esta parte de las estadísticas. Por mi parte, a mí me encantó. Sin más, los quiero, cuídense, bye bye.